estamos aquí haciendo todos los ajustes para comenzar esta sesión del día de hoy. Ya veo que comienzan a unirse a este live. Buenos días, buenas tardes. Gracias por acompañarme. De nuevo, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación que les hago el día de hoy a hablar acerca de Ceres, tu mitología personal. Bueno, espero que tengamos una sesión de unos 30 minutos. No quiero alargarme tanto en este formato de Instagram y espero en este tiempo poder cubrir de una manera muy sintetizada, pero también de una manera rica, para que pueda transmitir el mensaje que quiero entregarles el día de hoy. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Un poco la agenda que vamos a estar manejando es, primero les voy a hacer les voy a contar muy brevemente acerca de mi mitología personal, acerca de mí, y después vamos a entrar en el tema en sí. Vamos a hablar de astrología femenina, vamos también luego a entrar a hablar de los asteroides que hacen parte de la astrología femenina, y al final vamos a andar en Ceres, el asteroide Ceres, la gran madre. Y vamos a ver a Ceres desde el punto de vista de la mitología y también desde el punto de vista de la astrología. Y vamos a hablar un poco de cómo se ve Ceres en las casas y en los arquetipos, si nos queda tiempo. Bueno, entonces me van a ver moviendo un poco. Tengo otra cámara grabando para YouTube, entonces pues voy a distribuir un poco el tiempo entre la cámara y el celular que tengo aquí al frente. Bueno, entonces para comenzar, vamos a comenzar un poco con mi mitología personal. Entonces mi nombre es Sandra Oviedo y me dedico a trabajar procesos de transformación para el ser humano, básicamente. Y dentro de ese proceso de transformación, un poco mi lema ha sido, como lo pueden ver ustedes en mi hashtag, es irradia plenitud. Un poco la propuesta es alcanzar la plenitud en todas las áreas, en todos los contextos de nuestra vida. Es posible hacerlo, a llegar a sentirnos unidas, íntegras en todas nuestras áreas de vida. Y irradiar significa, es una propiedad que sale desde adentro, desde los cuerpos luminosos. No es algo que está asociado con los temas afuera. Entonces, a irradiar esa plenitud de adentro hacia afuera para el mundo, para que iluminen a todos los otros seres humanos que los acompañan. Entonces eso es lo que hago. No toda la vida hice eso, y eso es parte de mi mitología y es parte de la razón por la que estoy, creo que hablándoles hoy acerca de este tema. Yo estudié y trabajé para uno de los sectores donde los hombres reinaban, que es el sector petrolero. Cuando yo estudié en un grupo con 30 hombres, siendo la única mujer. Y después, en 1994, me uní a una gran corporación donde fuimos seleccionadas muy poquitas mujeres como parte de un plan piloto para ver a la mujer desarrollarse en este campo. Y entré a uno de los sectores que eran aún más machistas dentro de la misma organización, y era el sector técnico, un sector donde por el uso de las grandes maquinarias se utilizaban hombres muy grandes, musculosos, fuertes, que exhibían todas estas cualidades de el típico estereotipo macho. Y hice una carrera de 21
años dentro de esa organización y por supuesto exhibiendo cualidades muy masculinas que eran las apreciadas en la organización. En realidad las cualidades femeninas no, como la intuición o la emocionalidad no era para nada bien recibida y los hombres siempre tenían temor cuando enfrentaban a las mujeres que trabajaban para ellos y de pronto algunas se expresaba con lágrimas, los hombres no se sentían tranquilos trabajando de esa manera y siempre esperaban que la mujer fuera muy racional. Y así yo con estas cualidades muy de Atenea, para los que conocen de la mitología y los que no conocen pues lo van a conocer, muy Atenea logré escalar posiciones de liderazgo. Y en algún momento, estando ya en posición de liderazgo, la organización requirió y las mujeres que venían atrás mío, que trabajara temas de desarrollo femenino y que ayudara a la organización y a los hombres y a las mujeres a entender lo rico que sería integrar esas cualidades femeninas y esas cualidades masculinas, esa diversidad que traería estas dos partes, estos dos polos del ser humano a la organización. Y entonces así los temas femeninos me fueron como persiguiendo poco a poco. Después, en la medida que fui explorando diversas herramientas, el coaching, se apareció otra vez el tema femenino, esta vez con Jin Chinoda Bolen, y donde comencé a explorar temas arquetípicos de las diosas para temas de desarrollo femenino. Eso fue un trabajo lindo y seguí explorando herramientas que me ayuden en este propósito de apoyar a los seres humanos a su transformación y a su completa plenitud. Llegué a la astrología y en mi interés de estudiar la astrología se me presentó la astrología femenina. No la estaba buscando, llegó a mí, ¿cierto? Llegó a mí, me buscó y en un principio me pregunté si era algo que yo quisiera explorar porque dentro del concepto de unidad no me gusta la separación entre las polaridades y en este caso la femenina y la masculina. Entonces, bueno, quiero ahí responderles la primera pregunta que me hacen, si la astrología femenina es solo para las mujeres. Y entonces, pues quiero decirles que la astrología, pues, tiene todo el legado de la astrología tradicional, por supuesto, trabaja con todos los planetas, con todos los arquetipos, pero para el caso de la mujer resalta la luna como la que muestra la esencia de la mujer y no el sol como tradicionalmente ha sido. Entonces esa es una diferencia, el hombre su esencia está con el sol, el signo zodiacal que normalmente conocemos, pero la mujer, la esencia de la mujer está más representada por la luna, por esa figura maternal que representa la luna y porque la luna está asociada a los ciclos que las mujeres seguimos. Entonces esa es una diferencia. Lo otro es que incorpora los asteroides. Los asteroides, voy a hablar ahora un poquito más en profundidad acerca de ellos, por supuesto, pero fueron incorporados muy recientemente a la astrología. En 1970 Eleanor Bach, en 1970 pudo publicar un libro donde mostraba el recorrido de estos asteroides, que no es un recorrido elíptico y suave y muy fácilmente reconocido como es el movimiento de los otros planetas. A pesar de que se descubrieron en 1800, hasta 1970 se pudo tener ese recorrido para comenzar a identificar dónde estaban posicionados estos asteroides en la carta natal. Entonces, la astrología femenina y estos arquetipos hablan de energías, de estereotipos femeninos. Y a medida que estos estereotipos y estas energías se han venido
ampliando y hemos venido siendo más conscientes de ella. Por supuesto que la energía masculina también se ha tenido que mover. Y es así como estos temas, el hombre a raíz de los cambios que la mujer ha venido teniendo, el despertar de estas energías, también ha mostrado interés en desarrollar, en apropiarse de estas cualidades más femeninas. Y es así como hoy, por ejemplo, si ustedes ven, estoy en Londres y por supuesto estoy muy de cerca con los temas de la familia real. Este hombre maravilloso, el príncipe Harry, decide dejar todo su legado tradicional de la realeza para ir en pro de su esposa, el cuidado de su esposa, el cuidado de su familia. Algo de una energía muy femenina, no de la tradicional energía masculina. Entonces todo este gran movimiento que hemos tenido, por supuesto, ha afectado a la mujer, pero también al hombre. Y desde ese punto de vista, esta astrología pues también incluye a los hombres. Entender sus energías femeninas, cómo se mueven. Por ejemplo, pudiera haber el caso de un hombre que tuviera dificultades para comprometerse en una relación de pareja, estos son temas, o una incapacidad para generar abundancia o prosperidad en su vida. Entonces hay temas femeninos que hay que entrarse a mirar. Bueno, eso quería contarles acerca de la astrología femenina. No es exclusivamente las mujeres y hombres, el sexo no tiene que ver necesariamente con energía femenina, energía masculina. Energía femenina y masculina son simplemente la polaridad de una misma unidad. Algunos hablan del yin y el yang, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de los asteroides, que es parte del asteroide que vamos a hablar hoy, que es Ceres. Entonces los asteroides, yo les contaba, se descubrieron a comienzos de 1800. El primero que se descubrió fue, por supuesto, Ceres, y los 4 más grandes son Ceres, Palas Atenea, Vesta y el otro Juno o Juno. Y estos asteroides fueron identificados entre Marte y Júpiter y Saturno en ese espacio, y fueron identificados por un astrónomo que decidió darles los nombres de 4 diosas del Olimpo. Entonces, en el sistema que veníamos manejando a la fecha, pues teníamos a Júpiter con su hermano Neptuno, su hermano Plutón y su padre Saturno dentro de los planetas que manejaban la astrología, y se adicionaron estas 4 mujeres, 3 de ellas hermanas de Júpiter, nacidas de su mismo padre y madre, de Rea y de Cronos, Saturno, y una hija de Zeus que nació de su cabeza, que no fue engendra, no creció en el vientre materno, sino en la cabeza de Zeus, su hija, o Júpiter, su hija favorita. Entonces, históricamente se ha visto que cada vez que se descubre un nuevo planeta, la humanidad está lista para dar un salto cuántico, y así se ha experimentado a través de la historia. Por ejemplo, cuando se descubrió Urano en 1781, Urano es el planeta de la libertad, y en ese momento se estaban llevando a cabo todos los acontecimientos que llevaron a la Revolución Francesa y que llevaron a la Revolución Americana. Por ejemplo, el otro ejemplo, en 1930, el último planeta que se descubrió, porque pues, es un planeta muy chiquito, un planeta enano, Plutón, en 1930, coincidió con el despertar de la era atómica. Plutón está relacionado con los procesos de transformación de la materia, del poder de la materia. El poder del átomo es tan pequeñito y tan poderoso como un átomo. Y también está relacionado con los procesos de muerte y resurrección. Plutón o Hades
era el que se encargaba de llevar los muertos hacia el inframundo. Y entonces en esa época, con el despertar de la era atómica, la humanidad tuvo el momento de elegir si quería la vida o quería la muerte, si quería estar en paz o si quería ir a la guerra. Entonces, todos estos momentos en que se han hecho estas incorporaciones planetarias han sido momentos donde han sucedido cambios muy fuertes. Lo mismo sucedió con los asteroides. En 1800 se descubrieron entre 1802 y 1806. En 1806 nació una mujer que más adelante lideraría temas de igualdad de la mujer en los Estados Unidos. Hace unos días se cumplieron los 100 años del voto de la mujer en Estados Unidos y se hizo un homenaje a esta mujer. Y básicamente el homenaje se lo hizo Donald Trump, donde la perdonaba, porque ella en 1873, cuando el voto de la mujer no era permitido, se atrevió a ir a las urnas y votar sin tener el poder de hacerlo. Y a raíz de eso fue multada, ella no pagó la multa, por supuesto, y finalmente pues ella presentó ante el gobierno una propuesta para que la mujer pudiera votar y fue aceptado finalmente y la Constitución de Estados Unidos fue cambiada a raíz de eso. Entonces en 1800 inicios de 1800 comienzan estas mujeres a trabajar en pro de la igualdad de la mujer, pero no es sino, y de pronto lo vivimos, no es sino hasta 1970 cuando la mujer sale masivamente, poco a poco lo había venido haciendo, pero masivamente a explorar otros sectores, a trabajar, a entender la capacidad de trabajo que tienen y a explorar esas otras energías que estaban disponibles para ella, esos otros roles que no era el tradicional de madre y esposa y roles asociados más a estos asteroides de los que vamos a hablar. Entonces, bueno, pues son 4 asteroides. Hoy vamos a comenzar con Ceres y espero en otras entregas diferentes tener un espacio para Atenea, otro espacio para Juno y otro espacio para Vesta. Entonces, bueno, vamos a hablar de Ceres. Ceres es como les comenté inicialmente, el asteroide más grande. Y Ceres está representado por la gran madre. En mitología estaba asociada con la agricultura. Ella, por supuesto, vivió en el Olimpo, pero pasó mucho tiempo en la Tierra. Estuvo dedicada a trabajar con los seres humanos y hizo 2 grandes regalos a la humanidad. Uno de ellos fue el grano de trigo, que es importantísimo que ha sido importantísimo para la nutrición del hombre, una cualidad exclusivamente maternal de proveer el alimento, y también le dio como regalo los ritos de paso, ritos de fertilidad, que hace parte también ritos, por ejemplo, de la maternidad, que tienen que ver con cualidades netamente maternales. Bueno, entonces, ¿quién es Ceres en mitología? Entonces, pasó mucho tiempo en la Tierra y tuvo una hija, su hija Perséfone. Perséfone y Ceres tuvieron una relación extraordinaria. Estaban juntas todo el tiempo, se amaban profundamente. Perséfone fue creciendo y se volvió una mujer hermosa, tan hermosa como su madre. Y los hombres, por supuesto, comenzaron a intentar buscar el amor de Perséfone, pero Perséfone estaba tan feliz con su madre, se sentía tan bien con ella, recorriendo el mundo con ella, de un lado para otro, y que fue rechazando todos los hombres que se le presentaban.
Mientras tanto, en el Olimpo, Hades o Plutón, se enamoró de Perséfone y habló con Zeus, le dijo que le gustaba mucho y que él quería tener a Perséfone, y Zeus estuvo de acuerdo, le pareció que era una buena opción para Perséfone convertirse en la diosa del inframundo. Y fue así como un día, cuando después de estar jugando Perséfone y Ceres, Perséfone se fue detrás del olor de unos narcisos que brotaban muy bellos del suelo y se alejó de su madre, estaba sola, y se abrió una zanja en la tierra, y por ahí Hades o Plutón secuestró a Perséfone y se la llevó. Se cerró la tierra, y cuando llegó Ceres no encontró a su hija, comenzó a buscarla por todo el mundo y no la encontró. La buscó desesperadamente, se hundió en un dolor profundo, en un duelo profundo de no saber qué había pasado con su hija. Finalmente, por un consejo que recibe, va y habla con el dios Sol, con Helios, y Helios, que desde arriba vio lo que pasó, le contó a Ceres lo que había sucedido. Júpiter no podía actuar en ese momento porque le había prometido a Plutón o a Hades que podía tener a Perséfone, y entonces como Ceres no podía tener el favor de Júpiter que le ayudara, decidió que la Tierra se iba a sumergir en una infertilidad total. No volvió a aparecer ni la primavera, no volvió a aparecer el otoño, y se sumergió en un completo invierno. La Tierra se convirtió en hielo. Y al ver esto, Júpiter, que Ceres no salía de su duelo, y la Tierra se sumergía estaba sujeta a una muerte, a la muerte de la humanidad, y sin la humanidad los dioses no iban a tener quienes les rindieran ritos, no iban a tener nadie que los adorara. Entonces decidió intervenir, y fue cuando habló con Hades y le dijo que por favor le retornara a Perséfone, a su madre, para que la humanidad pudiera vivir. Desafortunadamente, Plutón hizo allá sus triquiñuelas, le dio a comer a Perséfone unos granitos de fruto de granada, y eso hacía que ya Perséfone fuera dueña del inframundo, tuviera que volver. Y fue así como la negociación entre Ceres y Hades o Plutón fue que Perséfone iba a vivir 6 meses con él y 6 meses con su madre. Entonces los 6 meses, cuando Perséfone está en superficie con su madre, todo florece, vienen las flores, viene la primavera, y después viene el otoño y todas las semillas dan fruto y la tierra es rica. Y cuando Perséfone tiene que volver hacia el inframundo para vivir con Hades, como esposa de Hades, como diosa del inframundo, la tierra vuelve y entra a este periodo de invierno, de otoño-invierno, finales de otoño y el invierno. La tierra se vuelve fría de nuevo. Entonces ese es el mito. Espero que a medida que voy contando el mito puedan comenzar a conectarse con sus propias historias también. Y entonces, ¿quién es Ceres en astrología? En astrología, Ceres tiene estos rasgos, estas características de Ceres, que son el hecho de ser robada, de ser raptada, el duelo, la rabia, la pérdida, pero también el renacer, el proceso de transformación de su duelo para continuar la vida. Y entonces los temas asociados a Ceres en la carta, cuando la analizamos en la carta natal, tienen que ver, por supuesto, con todos los temas entre madre, padres e hijos, y eso involucra psicológicamente, desde el punto de psicología, un impacto grandísimo, porque en la manera como fuimos nutridos tiene un impacto sobre toda nuestra vida, y también la manera en que nosotros nos nutrimos nuestros hijos. Entonces tiene un espectro bastante amplio,
y también tiene que ver con el amor incondicional. Donde está Ceres en la carta astral es un área donde no podemos decir que no, ¿sí? Donde el amor es infinito y estamos dispuestos a hacerlo todo, a darlo todo por las personas a las cosas que decidimos nutrir. Ceres pues no tiene que ver solamente con la maternidad, sino en general con lo que necesitamos nutrir, y también en ese sentido está asociada a la paternidad. En las mujeres se evalúan sus cualidades maternas y en los hombres los temas de su paternidad, y tienen que ver con el merecimiento, la autoestima, la relación que tuvimos con nuestros padres e hijos, con temas como el apego, la dependencia, la pérdida, cómo vivimos una separación, cómo vivimos los duelos, y también están asociados con los temas de la productividad, que son la parte asociada a la agricultura, a la alimentación que provee Ceres. Entonces, pues esos son los temas que están asociados con Ceres en la astrología. Y pues en astrología, dependiendo donde esté Ceres, por casa o arquetipo, nosotros vamos a entender qué es lo que nutrimos, cómo lo nutrimos y en qué área lo nutrimos. Entonces, pues no voy a tener el tiempo suficiente para ir casa por casa, arquetipo por arquetipo, pero voy a poner algunos ejemplos. Y entonces, por ejemplo, miremos la primera casa y miremos el arquetipo de Aries. Entonces, el arquetipo Aries es el cómo nutrimos, y la casa, que la primera casa, el ascendente, la casa del yo, de la personalidad, es el en dónde. Entonces, ¿cómo nutre alguien que tiene a Ceres en Aries? Lo nutre a través de proveer independencia a sus hijos, en enseñarles acerca de cómo ser completamente independientes, de cómo tener iniciativa, de pronto dentro de los deportes, que tenga estas cualidades de ir tras de lo que quiere, todas las cualidades de este arquetipo de Aries. Y el cómo es muy seguramente, como esta es una casa que tiene que ver mucho cómo la persona se presenta al mundo, entonces para esta persona su rol de padre o su rol de madre va a ser la manera como se va a identificar frente al mundo. Se va a parar al mundo como padre y como madre por arriba de cualquier otro rol que pueda desempeñar. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser casa 3, Géminis y Mercurio. El cómo en la casa en Géminis sería, se nutre a través de dar educación a su hijo, de hacerlo una persona versada, una persona mentalmente muy rica. Se nutre con la palabra, con la escucha también. Y en donde, en la casa, donde pues tiene que ver con la comunicación, ¿cierto? Con la palabra, como les decía. Bueno, y alguien me escribió y me dijo me preguntó dónde estaba su Ceres y que quería que le dijera. Esta persona tiene a Ceres en Libra y tiene a Ceres en la casa 6. Entonces, en Libra, ¿cómo nutre esta persona? Dando conceptos de igualdad a través de las relaciones, enseñándole a esta persona cómo tener relaciones armoniosas. Esa es una manera, y a través de una relación muy armoniosa con su madre. Y en la casa 6, en donde entonces muy seguramente ella va a utilizar rutinas del día a día para compartir este tema con sus hijos. Quizás, por ejemplo, a través de actividades de limpieza o actividades mientras están preparando los alimentos. También les va a enseñar a ser muy productivas, y muy seguramente también va a incorporar temas relacionados con la alimentación, porque en casa 6 se mira la nutrición, y también con temas de salud, dado que en la casa 6 se miran los temas de salud.
Bueno, entonces la idea con todo esto es darles una abrebocas a lo que es este tipo de astrología, cómo los puede apoyar y las preguntas con los que los quiero dejar, porque pues para entender cada uno tenemos que, no podemos hacerlo muy ligero, tanto como solamente casa y arquetipo. Pero entonces las preguntas que tengo para hacerles, que después pueden llegar a explorar cuando exploren su carta natal, es ¿cómo fueron nutridos ustedes en su niñez? ¿Cómo los nutrieron sus padres? ¿Cuáles fueron esas enseñanzas? También, cómo han nutrido ustedes a sus hijos? ¿Cómo ha sido ese rol de padre o de madre? ¿Qué temas han sido importantes para ustedes enseñarles a sus hijos? ¿Qué tan cerca han estado de la nutrición, del cuidado de los hijos en las diferentes etapas? ¿Cómo han vivido los momentos donde se han tenido que separar de sus hijos? Por ejemplo, cuando tuvieron que entrar al colegio por primera vez, o de pronto si sus hijos ya tuvieron que ir a la universidad lejos de casa o se casaron, ¿cómo vivieron esos momentos con ellos? ¿Qué tanto se sienten ustedes amados? ¿Qué tanto pueden dar amor incondicional a los seres que tienen a su lado? ¿Cómo manejan las pérdidas? ¿Cómo son sus relaciones? ¿Son relaciones de mucho apego, de mucha codependencia? Entonces, pues esos son los temas, las preguntas que pueden llegar a explorar. Si tienen preguntas, que veo que me están escribiendo, me están haciendo algunas preguntas por Instagram, entonces la propuesta que les tengo es mándenmelas ahora que termine el live, y yo con mucho gusto responderé a las preguntas que me hagan. Vamos a tener una siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a hablar de Palas Atenea. Entonces, si tienen alguna recomendación también de algo que quisieran mirar, ahondar en esta sesión, también por favor me lo dicen para que ustedes puedan recibir la información que desean. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, como siempre. Gracias por acompañarme, gracias por los mensajes que me están enviando y espero de nuevo verlos pronto. Chao, gracias.